ponencias y es el turno de Carlos Garrido. Decirles que el rating pues, ha sido probablemente uno de los servicios financieros que en esta crisis, en la que nadie se ha librado de las críticas, fundamentalmente yo creo por no poder anticiparla, pues quizás más controversias ha suscitado, pero también fundamentalmente en aquellos países que como el nuestro no habían hecho los deberes. En esa característica, yo diría, tan hispánica de buscar culpables cuando las cosas van mal, y en nuestro país, efectivamente, el que esté libre de pecado también que tire la primera piedra, porque aquí todos han sido culpables, auditores, instituciones financieras, hogares, reguladores, agencias de rating. Pues quizás uno de los peores parados, al menos en los medios, fue quizás la industria del rating. Todo evidentemente es mejorable y a todos evidentemente también nos gustaría ver revisado al alza el rating de nuestro país y de nuestras empresas tan rápido como se revisó a la baja. Pero lo cierto es que los servicios de rating, como cualquier otro, tienen unas reglas de juego que es imprescindible conocer, que quizás no todos conocen como deberían, antes de lanzarse, repito, con cierta frivolidad, como se ha hecho aquí en ocasiones, a críticas más o menos fáciles. Así que, Carlos Garrido, muchas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Hola, buenos días a todo el mundo. Bueno, hoy me ha tocado hablar del rating. Digamos que voy a hacer una presentación que está dividida en 3 bloques. Un primer bloque donde hablamos de las características principales del rating y metodología. Otro segundo bloque en el que introducimos sobre ciertas tendencias del mercado que vemos últimamente, sobre todo en lo relacionado al mercado de préstamos bancarios y el mercado de bonos en la zona euro, y cómo esa situación y esas tendencias que estamos viendo nos introducen en el tercer bloque, en el que hacemos referencia a un nuevo producto, un nuevo rating que tenemos desde hace un par de semanas que se llama el Mid-Market Evaluation, ¿no? Entonces, como todos, como nos introducían y como todos un poco sabemos desde el 2008, desde todo lo que sucedió con Lehman, la crisis financiera, etcétera, etcétera, da la sensación de que todo el mundo, el que más, el que menos, ha oído hablar o opina sobre lo que es el Euribor, sobre qué es la prima de riesgo, sobre lo que es un rating, ¿no? Pero yo creo que, estando en el foro en el que estamos, creo que es importante empezar describiendo qué es el rating, pero también diciendo qué no es un rating, ¿vale? Entonces, un rating, sobre todo, es una opinión independiente sobre la calidad crediticia de una sociedad. Pero un rating es una opinión que intenta también incorporar una visión de futuro sobre la capacidad de una sociedad de hacer frente a sus compromisos financieros en el plazo y en la forma establecidos, ¿no? Es una opinión que, digamos, se esfuerza en cierto sentido por ser comparable entre sectores a nivel global. Es una opinión que incorpora una probabilidad relativa de impago referente al emisor y a los instrumentos de deuda pública que ha emitido. En definitiva, no deja de ser una herramienta más a disposición de los inversores de cara a su proceso de toma de decisión a la hora de invertir, ¿no? Pero, como decía, creo que es importante también señalar qué no es un rating, ¿no? Entonces, un rating no es una garantía sobre la calidad crediticia o una probabilidad segura de impago de una sociedad. Un rating no es un consejo de inversión o una recomendación de compra o venta. Un rating no es una manera de definir a una compañía como buena o mala. Y un rating diría que no es tampoco una auditoría de una compañía, ¿no? Al final, como en cualquier universo donde interactúan distintas contrapartidas, en el universo del rating tenemos 3 actores fundamentales, ¿no? En primer lugar, tenemos un emisor o una compañía que busca diversificar sus fuentes de financiación
fundamentalmente, históricamente, accediendo al mercado de capitales, ¿no? Un emisor que busca optimizar el coste de su financiación. Un emisor que busca expandir el conjunto de inversores, así como el capital disponible al que tiene acceso, de manera que no solo diversifica las fuentes de financiación, sino también de dónde provienen esas fuentes para no tener una dependencia total en una geografía o en un sector específico, ¿no? Y al final lo que busca, entre otras cosas, es extender los términos de su financiación en la medida de lo posible. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos a unos inversores, ¿no? Unos inversores que buscan una opinión independiente sobre la calidad crediticia de una sociedad, unos inversores que buscan un elemento base que le pueda servir como instrumento comparable para distintas clases de activos, distintas geografías y distintos pares. Y buscan un elemento de información que proporcione puntos de referencia a la hora de tomar decisiones de inversión fundamentadas. Y en tercer lugar, tenemos a Standard & Poor's, que al proporcionar una opinión independiente sobre la calidad crediticia de una compañía, digamos que rellena el hueco que existe entre las necesidades del emisor y las necesidades del inversor, ¿no? Al final, cuando una sociedad quiere acceder al mercado de capitales, busca un instrumento que le ayude para negociar las condiciones del crédito con bancos y otras compañías financieras, busca reducir su coste de fondeo y busca mejorar su poder de negociación con proveedores u otras compañías no financieras, digamos que el rating de Standard & Poor's se convierte en un instrumento óptimo. Finalmente, con todo esto, llegamos a la conclusión de que un rating de Standard & Poor's, digamos que es un único instrumento con múltiples usos y funciones. Yo hay veces que me gusta definirlo como el DNI de una compañía, de una sociedad, que se puede utilizar como carta de presentación para lo anteriormente ya expuesto, acceso a mercado de capitales, etcétera, etcétera, pero también para acceder a nuevos mercados, como elemento de acceso a información sectorial, pues a través del analista que se te asigna, para reemplazar garantías en algunos proyectos en los que se licitan, en los que se exigen garantías o un rating, digamos que como un elemento de transparencia corporativa y como un instrumento de intercambio de información a la hora de poder buscar un socio industrial, o incluso como un instrumento para mejorar o establecer las condiciones del alquiler de un leasing de la sede corporativa, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, como decía, un solo instrumento con múltiples finalidades y funciones que van más allá de lo que inicialmente uno pueda pensar, ¿no? Bueno, esta es la famosa escala de Standard & Poor's. Digamos que el resultado final del análisis, aparte de lo que denominamos la rating letter, se plasma o se canaliza en una nota final, ¿no? Una nota final que va desde AAA, siendo esta la mejor calificación, hasta la D, que sería la situación de default o la situación de impago, ¿no? Pero aquí habría que diferenciar o establecer dos grupos básicos, ¿no? En primer lugar, tenemos el grupo de grado de inversión o el grupo de investment grade, ¿no? Donde el grado de volatilidad de los ratings es mucho más moderado y los riesgos y las oportunidades están situados en un contexto que pueden abarcar varios años, un periodo a medio o largo plazo de entre 3 y 5 años, con lo cual digamos que hay una mayor estabilidad en el horizonte, ¿no? En segundo lugar, tenemos un grupo de grado de especulación o de speculative grade o de grado de no inversión, non-investment grade, donde los ciclos de las industrias se encuentran entre los mayores motivos de impago de las sociedades y a lo mejor son compañías que ofrecen una menor visibilidad y requieren un acercamiento más dinámico a la hora de medir los riesgos. Obviamente esto no significa ni muchísimo menos, como decía antes, que sea una nota para definir una compañía como buena o mala porque esté ubicada en un universo o en un sector o en otro, ¿no? Bueno, después de introducir un poco, de hablar de qué es el rating y qué no es el rating, quería también hablar brevemente sobre nuestras capacidades, ¿no? Bueno,
Haciendo referencia directa a nuestras capacidades, somos una compañía que tenemos más de 100 años de historia. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, se fundó en 1860, que calificamos a más de 47.000 compañías, a más de 60.000 instituciones financieras, a más de 7.000 compañías de seguros. Damos rating a más de 930.000 emisiones de entidades públicas, ya sea gobierno regional, local o gobierno soberano, y que tenemos, en definitiva, unos equipos analíticos que están divididos en distintos sectores donde damos prácticamente cobertura a todo tipo de sociedad en cualquier geografía o cualquier industria, como podéis ver aquí, ¿no? El proceso de calificación crediticia. Bueno, el proceso suele durar entre un total de entre 4 y 6 semanas y empieza con lo que se llama la firma de la engagement letter o el contrato, ¿no? A partir de ahí hay un periodo de preevaluación donde la compañía y los analistas intercambian información financiera, principalmente de parte de la compañía hacia los analistas, de manera que los analistas puedan llegar al management meeting o la reunión que da salida al proceso analítico, puedan llegar lo más preparado posible. Esta management meeting es una reunión que suele durar entre 3 y 5 horas, donde los analistas, después de haber analizado la información que la sociedad le ha proporcionado, van directamente a los temas donde todavía les queda alguna duda, ¿no? Después de este management meeting, los analistas se van a su casa o a la empresa. Somos una corporación americana, con lo cual somos flexibles en ese sentido. Hay mucha gente que trabaja desde casa. Y comienzan con su proceso o su estudio analítico, que culmina con la presentación de su informe o su decisión a un comité de rating que está compuesto por distintos profesionales de Standard & Poor's con gente senior, con experiencia en el sector y en otras geografías, y donde se somete a evaluación el estudio al que han llegado el equipo analítico, pudiendo confirmarlo o no, pudiendo dar una nota mayor, una nota menor o como decía, confirmando lo que los analistas han llevado, ¿no? Después de ese proceso, una vez que el comité de rating ha tomado una decisión, se produce la notificación a la compañía, donde se le da un draft de la carta, de la rating letter, donde allí la compañía puede asegurarse que no hay ningún tipo de información confidencial que se vaya a hacer pública, y luego se produce una publicación del rating. A partir de ahí, lo que hay es un proceso de monitorización, o lo que nosotros llamamos surveillance, con una reunión mínima anual con la compañía donde se va actualizando la situación permanentemente. En lo que a la metodología, a nuestra metodología se refiere, bueno, aquí yo no soy analista, ¿vale? Con lo cual no voy a poder entrar en mucho detalle y tampoco me quiero meter en un tema en que llevaría varias horas debatir, ¿no? Pero así, a grosso modo, os puedo decir que en líneas generales tenemos 2 bloques de estudios fundamentales, ¿no? Uno, que es el perfil de riesgo de negocio, que a su vez tiene 3 factores fundamentales, ¿no? 1, el riesgo país, y 2, el riesgo industria, que son 2 riesgos que ya vienen dados y que están predeterminados por Standard & Poor's, y por otro lado la posición competitiva de la compañía. La combinación de estos 3 factores nos da lugar a lo que ya nosotros llamamos el riesgo el perfil del riesgo de negocio, que es una nota entre 1 y 6, ¿no? Por otro lado, tenemos el análisis del perfil del riesgo financiero, donde se va pues el cash flow de la compañía, el apalancamiento, etcétera, etcétera. Y te da igualmente una nota que va entre 1 y 6, ¿no? A esa combinación de esos 2 factores, que veremos cómo se juntan en una matriz que enseñaré ahora, dan lugar a lo que llamamos el valor ancla o anchor.
Este valor ancla, que es una especie de pre-nota, se estresa con una serie de modificadores como es la diversificación de negocios, estructura de capital, la liquidez, la política financiera, análisis de comparables, etcétera, etcétera, que finalmente da lugar al Standalone Credit Profile, que posteriormente da lugar a lo que es el rating final del emisor. Y luego tenemos los distintos instrumentos de deuda pública a los cuales también se le asigna un rating. Entonces, como decía, si veis en un lado arriba, en la matriz de arriba, tenemos el Business Risk Profile y el Financial Profile. Entonces, en función de la nota que se determina, te da el anchor de la compañía. Luego abajo tenéis una descripción de algunos ratios que se miran por parte en el análisis del perfil financiero, ¿no?, de la compañía. Entonces, como decía, no solo el emisor tiene un rating, sino que también los instrumentos de deuda pública que tienen se pueden calificar y tienen un rating asociado, ¿no? En este sentido, las distintas emisiones de deuda pública de la compañía constan también con una calificación que hace referencia directa a la capacidad de recobro o de recuperación del prestamista en una situación hipotética de impago, ¿no? Se hace un análisis por parte de un equipo especial que da una calificación final que va desde el 1, siendo esta la mejor, hasta el 6. Entonces, la combinación del rating del emisor junto con la combinación del rating de recobro nos dan como resultado final el rating de la emisión, que muchas veces, en muchos casos, puede ser incluso superior, si ofrece un paquete de garantías adicional, puede ser incluso superior que al rating que tenga la propia compañía, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser el caso de Grifols, de la última financiación que hizo para la adquisición de la compra de Talecris, por ejemplo, pues tiene un préstamo sindicado que tiene y un bono que tiene una mejor calificación que la que tiene la propia compañía, ¿no? Bueno, después de toda esta actualización sobre lo que es un rating, ¿qué más hemos visto últimamente? Bueno, en esta slide resumimos dos cosas. Uno, que la emisión neta de préstamos en las compañías en la zona euro en el 2013 cerró con tendencia negativa. Y en segundo lugar vemos que la proporción de fondos provenientes del mercado de capitales a las compañías europeas está creciendo, pero todavía está muy lejos de las tasas que se manejan en mercados más evolucionados, ¿no? Y este hecho es especialmente notable en España, que si lo veis en el gráfico, a la izquierda del todo, la evolución de la parte roja sería la emisión de bonos en el mercado de capitales, mientras que la parte azul es la proporción de deuda bancaria. Vemos que desde el 2007 hasta el 2013 ha habido un pequeño empuje, un pequeño incremento, pero todavía estamos muy lejos de mercados mucho más evolucionados, como es el caso de Estados Unidos, donde hay una cultura financiera muy clara y todo lo que es deuda fondeada se consigue a través de emisiones en el mercado de capitales, mientras lo que es deuda no fondeada, que hablamos de un 20%, son revolving credit facilities en su mayoría provenientes de financiación bancaria, ¿no? Como os digo, España está a la cola de los países en los que, en cuanto a emisiones en el mercado de capitales se refiere, y no es comparable con Estados Unidos, que está muy lejos, pero tenemos países como Reino Unido, como Francia, Italia, incluso Bélgica, donde hay un mayor nivel de emisiones en el mercado de capitales, donde las compañías tienen más claro que necesitan diversificar fuentes de financiación, ¿no? Con lo cual se genera una situación de contraste en Europa, ¿no? Yendo un poco más al detalle, el deterioramiento de este mercado de préstamos durante el 2013 fue especialmente notable en España, en Italia y en el Reino Unido, ¿no? Seguramente, estos son datos del 2013, esta cifra se suavizará un poco durante el 2014, porque todos sabemos que los bancos españoles están con un exceso de liquidez y están siendo bastante agresivos en cuanto a financiación se refiere, pero en todo caso no dejamos de hablar de un análisis global para todas las compañías y no para los 4, 5, 6, 7, 10 nombres, 10 grandes compañías que todos conocemos, que la banca siempre está dispuesta a apoyar, ¿no?
Aquí en la cifra roja vemos cómo el importe neto de financiación bancaria sobre el PIB es el porcentaje que viene debajo de la barra roja. En España es del 9,90%, me parece que es, con lo cual se ve que es el país que todavía tiene mayor dependencia de la banca, ¿no? Y el bloque azul, digamos que son las emisiones netas que ha habido en el mercado de capitales, donde nuevamente España está a la cola del resto de los países de Europa, ¿no? En línea con este deterioro del mercado bancario y del mercado de préstamos bancarios, la anterior situación lleva a compañías más pequeñas a reducir su dependencia a la financiación bancaria y a buscar fuentes alternativas de financiación, ¿no? Y esto lo vemos claramente aquí, donde, digamos que un primer acercamiento en la mayoría de los casos para las compañías para diversificar sus fuentes de financiación, es acercarse al mercado de las colocaciones privadas, ¿no? O private placement, ¿no? Aquí podemos ver, este gráfico hace referencia a las compañías europeas, ¿vale? Donde la tendencia más de moda, porque son mercados que están productos que están un poco más consolidados, es el USPP, en el cross-border, o sea, el producto USPP, pero en Europa. Luego tenemos el Schuldschein alemán. Luego tenemos, en un tercer lugar, el EuroPP, el Euro Private Placement. Y luego tenemos el UKPP, que está un poquito más limitado a compañías del Reino Unido, ¿no? Con lo cual vemos cómo esta tendencia en los últimos años de diversificación de fuentes de financiación a través de las colocaciones privadas ha ido creciendo, ¿no? Con lo cual llegamos a lo que nosotros llamamos the squeeze middle o la mitad apretada. La verdad que no encontraba una traducción que se ajustara, con lo cual he intentado pero la verdad que, bueno, la mitad apretada. O sea, al final, ¿qué significa esto? Esto significa que las grandes compañías, como todos sabemos, tienen más opciones y acceso a los mercados de capitales públicos que las medianas y pequeñas compañías, que siempre suelen ser objeto de las distintas políticas de inversión, y da la sensación de que ese sector mediano al final parece que se cae por el abismo, ¿no? A la hora de financiarse o a la hora de refinanciarse, ¿no? Por todo ello, hemos creado, desarrollado y lanzado recientemente, como os decía, me parece que fue el 20 de noviembre cuando se hizo público este nuevo rating que se llama Mid-Market Evaluation. Mid-Market Evaluation es igualmente un rating o una evaluación independiente de Standard & Poor's sobre la capacidad crediticia de una compañía, pero en este caso la representamos en una escala diferente. Antes os enseñaba las dos escalas que era Investment Grade, iba desde AAA hasta D, diferenciando por Investment Grade y Non-Investment Grade. En este caso tenemos MM1 y MM2 siendo Investment Grade, y desde MM3 a MM8 siendo Non-Investment Grade o grado especulativo, ¿no? El Mid-Market Evaluation nace como una submetodología adaptada de la metodología tradicional de Standard & Poor's para compañías medianas y más pequeñas, donde se han adaptado ciertos criterios o ciertos aspectos que valoran de forma más precisa este perfil de compañías, ¿no? Pues, para empezar, se hace en lengua local. Hay unos comparables más realistas con el sector. Hubo un momento en el que nos dimos cuenta que a través de un producto o de otro ya estábamos asesorando a más de 650 medianas compañías a lo largo de toda Europa, con lo cual nos dimos cuenta de que teníamos un universo un universo de comparables lo suficientemente potente como para poder desarrollar esta metodología. Al final, como os decía,
no difiere en mucho en la metodología tradicional, simplemente se tienen en cuenta una serie de aspectos que a las medianas compañías, a las medianas y pequeñas empresas, pues son más determinantes, pues, como puede ser, por ejemplo, el management de la compañía. Bueno, pues no es lo mismo una empresa, tercera empresa de generación familiar, que el CEO es el dueño de la compañía, que es parte de la familia, etcétera, etcétera. Pues todos sabemos que eso tiene una repercusión completamente distinta en la gestión de la compañía, y son aspectos que finalmente hay que valorar, ¿no? Al igual que puede ser el tema de la liquidez y los recursos y el acceso a la liquidez que tiene la compañía, ¿no? Pero los requerimientos de información a la hora de hacer este rating por parte de Standard & Poor's son más o menos los mismos que necesitas de cara a cerrar una financiación bancaria. Con lo cual, no es que se necesite una información muy específica y muy concreta. Obviamente, cuanto mejor sea la información y de mayor calidad, mejor será el análisis que podrán hacer nuestros analistas, ¿no? Es cierto que hay todavía cierta tendencia en un tipo de compañías a ser un poco más reservados a la hora de intercambiar información, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que también se tiene que evolucionar y se tiene que dar un paso hacia adelante, ¿no? Y proveer de una calidad de información financiera o de una información financiera, digamos, con un poco más transparente y con un poco más de calidad, ¿no? Bueno, esto no es más que la definición de los distintos niveles que hay dentro del Mid-Market Evaluation, y aquí tenemos la correspondencia con la escala tradicional, ¿no? Que es algo que al final todo el mundo se pregunta, está acostumbrado a la escala tradicional de Standard & Poor's, que suele ser una escala pues muy conocida. Entonces te dicen, bueno, pero ¿esto cómo compara con la escala? Bueno, pues aquí hemos hecho público una escala comparables, ¿no? Donde, como veis, MM1 y MM2 equivalen al grado de inversión de la escala tradicional, ¿no? Bueno, al final no dejamos de ser una sociedad dentro del grupo McGraw-Hill Financial, que es una editora, como todos sabéis. Entonces, la cantidad de información que producimos es ingente, ¿no? Aquí simplemente os pongo una serie de informes que hacen referencia a distintos estudios que hemos llevado a cabo en el plano de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En todo caso, si alguien quiere, alguna vez necesita algo o tener información adicional, que se ponga en contacto conmigo, que estaré encantado de mantener una charla y de compartir lo que sea posible, toda la información pública de la que dispongamos. Bueno, ahora ya entramos más en una parte de la presentación donde hablamos de datos, de estadísticas, desde que tenemos recogidos, en este caso desde 1989, vemos cómo van evolucionando. Estos son el número de compañías que tienen el rating, vemos cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado notablemente la situación desde 1989 hasta el 2014, que todavía no está cerrado, con lo cual son estimaciones, pero vemos que y sobre todo una cosa destacable es que la mayor parte de las compañías que tienen rating se encuentran dentro, estos en la eurozona, se encuentran dentro del grado de no inversión o grado especulativo, ¿no? Esto es lo que llamamos la matriz acumulativa de impagos. En función del rating que tengas, tienes unas distintas probabilidades de impago a lo largo de los años, con lo cual veis que el rating AAA a un año tiene una probabilidad de un impago del 0%, mientras que a 15 años el del 0,99%, y así sucesivamente, luego dividido entre grado de inversión, grado de no inversión y todas las compañías rateadas, ¿no? Simplemente aquí os pongo unas distintas estadísticas
igualmente sobre las capacidades las probabilidades de impago de las distintas compañías en función del rating que tengan. Y aquí la expectativa que tenemos de impago para las compañías en la eurozona en el 2014, que es mucho menor que aquella que había en el 2009, ¿no? Simplemente por sectores, la misma información dividido por sectores. Y aquí sí que me gustaría destacar cómo la mentalidad en Estados Unidos, como veis como en el rango de A y de triple B, que si digamos que desde triple B hacia abajo, que es el grado de inversión, hay un menor porcentaje de compañías que, por ejemplo, en el grado de B, ¿no? Que es un grado de no inversión donde están concentrado un 34 o un 35% de las compañías, mientras que en Europa es completamente distinto. Todavía esa mentalidad está instalada esa mentalidad de si soy investment grade soy bueno, si no soy investment grade soy malo, que como os decía al principio es una mentalidad errónea, ¿no? Esta es la distribución global en todos los corporates, incluyendo a Estados Unidos y Europa, y simplemente eso era todo lo que tenía que decir. Para cualquier consulta o cualquier cosa que queráis, estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos Garrido, que es el director de Desarrollo de Negocio de Standard & Poor's para el sur de Europa. Y ahora seguro que todos tenemos mucho más claro lo que es y lo que no es el rating. Y vamos a pasar a la última intervención antes de la pausa, que le corresponde a Sandra Moreno, que es Managing Director of Finance de Accenture Strategy Spain, y quien va a abordar precisamente la conferencia un poco que es el meollo de este congreso, lo que constituye el leitmotiv, el subtítulo. ¿Por qué el CFO tiene que pasar, o debería pasar, o está pasando, a ser considerado más un CFSO, un Chief Financial Strategic Officer? Pues gracias, Sandra, y cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a APD la organización de este primer congreso dirigido a los CFOs. Como comentaba anteriormente, creo que el título es muy acertado y va mucho con la filosofía de quiénes son los directores financieros hoy en día, hacia dónde están evolucionando y qué van a ser en el futuro. Quería empezar por este vídeo porque, en mi opinión, recoge conceptos del presente y además nos muestra aquellos retos que van a venir en el futuro. Por eso, hoy os hablaré sobre diferentes aspectos. En primer lugar, cómo la estrategia está profundamente ligada a los CFOs. También quería hablar sobre cómo esta figura va mucho más allá de la dirección financiera. Hablaremos de la figura del CFSO, del Chief Financial Strategic Officer.
Y finalmente veremos cuál es su agenda para hacer frente a todos estos retos de negocio que mostrábamos en el vídeo anterior. Volvamos un momento a la vista hacia atrás, ¿no? Hasta hace unos años, los directores financieros no participaban en las decisiones estratégicas de negocio, no participaban en la transformación de las compañías. Simplemente valoraban cuáles eran aquellas implicaciones financieras que determinadas estrategias ya dadas tenían y además buscaban aquellos recursos y aquella financiación que era necesario tener para llevar a cabo estas estrategias. Pero llegó la crisis y, bueno, la crisis, entre otras cosas, ha tenido algo positivo y es que la figura del CFO se ha consagrado con la crisis. El CFO, ¿cuál es el papel que tiene ahora mismo un CFO en las empresas de hoy? Los CFOs, además de monitorizar la salud financiera de las compañías, esto es símbolo de una buena práctica de negocio, han puesto de manifiesto unas habilidades y unos conocimientos en reducciones de coste y en mejoras operacionales que han permitido alcanzar muy buenos resultados en sus áreas. Pero, sobre todo, el principal papel es el papel que han llevado a cabo en la reestructuración financiera de las compañías. En este sentido, han asegurado la supervivencia de muchas de las organizaciones que hoy en día están operando. Por tanto, en la actualidad tienen un estatus y una influencia que va mucho más allá en diferentes aspectos clave. Tienen influencia en el establecimiento de la estrategia, influencia en aquellas decisiones de crecimiento, tienen influencia en los programas de transformación de las compañías. El CFO es el amigo, es el confidente, es el asesor de la dirección de la compañía. Es la voz que transmite la seguridad a los inversores. En definitiva, es la pieza clave de todo plan estratégico. En un reciente estudio que hemos realizado a más de 600 ejecutivos financieros de las principales compañías a nivel mundial, se desprende que hay una correlación entre CFOs influyentes y compañías high performers, o aquellas que tienen resultados por encima de sus comparables en el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a mayor influencia de los CFOs, mejores resultados obtiene la compañía para la que trabajan. ¿Y es esto una casualidad? No. Seguramente muchos de vosotros habríais o habéis contestado a esta pregunta de cuál es su posicionamiento en los últimos 5 años en la compañía y seguramente la mayoría habríais contestado que el posicionamiento de los directores financieros o de los CFOs es muchísimo más relevante en los últimos años y que tiene un puesto de más peso dentro de lo que es el comité de dirección. Por tanto, la realidad es que a día de hoy se ha recorrido un largo camino y se ha hecho en un corto espacio de tiempo. Adicionalmente, las expectativas se han afianzado y lo que se espera de la dirección financiera se corresponde más con la figura del CFSO que con el del CFO tradicional. Por tanto, ahora lo que nos toca es mirar hacia adelante. El CFSO es el arquitecto de valor para el negocio y no importa la geografía, no importa el sector industrial y no importa el tamaño de la compañía. Es el que lidera la estrategia. ¿Y cuál es la agenda que debe tener un CFSO? Yo creo, y en mi opinión, hay 5 ejes sobre los que se basa la estrategia o la agenda que debe seguir un CFSO para hacer frente a estos retos de futuro. Primer punto, optimizar la estructura financiera. La economía está mejorado. José Luis Malamolina comentaba esta mañana que estamos en un periodo en el que ya miramos hacia el crecimiento por muchos de los factores macroeconómicos. Pero hay un factor que no hay que olvidar. Las reestructuraciones financieras siguen siendo estratégicas a corto plazo. Muchas compañías dependen de ellas para seguir superviviendo. Hay altos endeudamientos que continúan en los pasivos y continúan en los balances de las compañías y esto puede suponer un freno a las necesidades de fondos que tengamos para el crecimiento.
hay unas restricciones de capital claras que hacen que sea muy relevante poner foco en cómo se priorizan las inversiones y dónde se invierte el capital en las compañías, intentando maximizar el rendimiento que se obtiene de ellas. Y por último, la gestión de la liquidez es una de las iniciativas más estratégicas de un CFSO. Y la optimización de la liquidez desde una perspectiva de toda la cadena de valor, que es donde realmente se obtiene un mayor resultado. El segundo punto de una agenda de un CFSO está en línea con focalizarse en la estrategia y en la transformación. ¿Por qué el CFSO tiene que ser un experto en estrategia y en transformación más allá de lo que son sus propios conocimientos financieros? Ser experto en estrategia te hace tener una mayor influencia en la organización, en aquellas decisiones que son mucho más relevantes, te hace ser más influyente y tener mayor información para priorizar mejor los recursos escasos y, por último, permite aceptar o no determinados riesgos que hay que asumir en las compañías. Con todo ello, la agenda del CFSO está cada vez más cerca de la agenda del CEO y, además, lidera los programas de transformación de las compañías. ¿Y por qué? Porque, en general, el CFSO sabe hacerlo. Lo ha hecho en sus áreas. Lo ha hecho bajo un prisma económico, bajo un prisma de business case. Y ha conseguido ser más eficiente, orientarse mucho más al valor y ser mucho más relevante en la organización. Por tanto, su agenda tendrá un fuerte componente de transformación y de racionalización del modelo operativo de la compañía. El tercer punto de la agenda está relacionado con liderar la revolución digital. ¿Y por qué digo revolución digital? Lo digital ha llegado a nuestras vidas. ¿Sabíais que el 14% de la actividad económica global sucede online? ¿O que un tercio de la población mundial interactúa a través de Internet cada minuto? ¿Y que 4 de las 5 empresas más reputadas son empresas que tienen en su core de negocio lo digital? Véase Apple o Google como ejemplos, ¿no? Esto está suponiendo una gran revolución en todas las organizaciones. Esto está cambiando completamente las reglas del juego. Y no es obvio cómo hay que aplicar estas tecnologías digitales en un negocio para obtener ventajas competitivas. Seguramente la mayor parte de vuestras organizaciones estén en procesos o estén dispuestas a invertir en tecnologías digitales, bien sea cloud, software as a service, big data, analytics o e-commerce. El CFSO tiene que hablar digital. Tiene que tener una visión global del impacto que estas tecnologías pueden tener en sus organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen que determinar cuál es el ROI que tienen las inversiones. Suelen ser inversiones muy elevadas. ¿Qué impacto tienen estas tecnologías no solo en el negocio, sino aguas abajo en la organización? Deben tener claro cuál es la agenda de eficiencia que esta revolución tiene y cuáles son las consecuencias en el crecimiento de la compañía. Pero además, en el ámbito propio de la función financiera, el CFSO puede aplicar este tipo de tecnologías para mejorar sus modelos de gestión. Por ejemplo, utilización de cloud en modelos de planificación y presupuestación que son más económicos, son escalables, reducen el time to market, mejoran la gestión de la información, tienen ventajas que van a hacer cambiar la forma en cómo se gestionan las compañías. El cuarto eje o el cuarto punto dentro de la agenda de un CFSO se relaciona con la orientación a futuro de la gestión del rendimiento de las compañías. El CFSO ya no contestará a la pregunta ¿qué ha pasado? El CFSO buscará respuestas para contestar a las siguientes preguntas.
¿Por qué está pasando? ¿Qué acciones tengo que tomar ahora? ¿Y qué pasará en el futuro? Y vosotros me diréis, no tenemos una bolita, una bola mágica, ¿no?, para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y además, ¿cómo hacemos esto en un entorno en el que hay una presión por los resultados muy relevante y donde hay una volatilidad y un marco de complejidad en el que operan los negocios? Pues básicamente tenemos que gestionar estructurando dos perspectivas. Una perspectiva de gestión muy focalizada en la estrategia, en monitorizar la consecución de la estrategia y en la que se utilizarán únicamente los KPIs más relevantes. El 20% de los KPIs permiten gestionar el 80% y yo diría que el 90% del negocio. Esto es lo que nos va a permitir tener un foco de cómo se orienta la estrategia. Y luego hay otra perspectiva que es distinta y se gestiona de manera diferenciada, y es la perspectiva de seguimiento y control, donde hay que tener los niveles de detalle adecuados y donde hay que hacer un seguimiento para ver la buena marcha del negocio. Y para hacer esto hay que apalancarse en determinadas herramientas. Hay que hacer una gestión por eventos y no por calendario, no porque toca, sino porque algo ha ocurrido que nos hace cambiar la foto que teníamos. Hay que enlazar la información financiera y la información operacional. Ya no nos vale con la información financiera. La información operacional está intrínsecamente ligada a la operación financiera. Hay que utilizar también información externa a los análisis que hacemos internamente. Ya no nos vale mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos comparativamente con los demás. Y ahora mismo hay a nuestra disposición muchos canales de acceso a la información y de movilidad que permiten acceder a esta información en cualquier lugar y a cualquier hora. Hay que aprovecharlo. En definitiva, de lo que se trata es de estar orientado al valor y no a los números. Y el quinto punto de la agenda de un CFSO será el de desarrollar las capacidades financieras y el talento. El área del CFSO tiene que interactuar con otras áreas de la organización cada vez más para poder desempeñar su papel. Esto se trata de una nueva forma de trabajar. Esto tiene grandes implicaciones en la gestión del talento de las personas que componen el área. Serán necesarios fuertes conocimientos en capacidades analíticas avanzadas y en el uso de tecnologías digitales. Serán necesarios conocimientos especializados claves de cada negocio, por ejemplo, aspectos relacionados con el pricing de un negocio específico. Y, por último, una serie de habilidades de comunicación y de colaboración con otras áreas que hoy en día probablemente no tengan en la mayor parte de las personas que componen estas áreas. Atraer el talento y capacitar a las personas, desde mi punto de vista, es una de las áreas donde hay que trabajar en el futuro. Y para terminar, me gustaría trasladaros 4 frases que para mí resumen quién es el CFSO y cuál es su agenda de futuro. El CFSO es el arquitecto de valor para el negocio. Es el que abandera la transformación, la estrategia de la compañía y la búsqueda de financiación. Es el que lidera, no lo olvidemos, la revolución digital, dentro y fuera del área financiera. Y por último, es el que transforma la información en conocimiento, el pasado en futuro. Muchas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, Sandra. Yo creo que después de escuchar a Sandra nos ha faltado ponerle una S delante a CFSO, que es la S de Superman, porque yo de verdad no sé cómo los CFOs o CFSOs pueden hacer todo lo que hacen. En todo caso, muchísimas gracias, Sandra. Ha sido una ponencia tremendamente interesante. Muchísimas gracias también, Carlos.